Tengo el gusto de tener al doctor Washington Alemán. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido a nuevamente los micrófonos de Radio Fuego. Creemos que Guayaquil tiene que andar alrededor, un número más, un número menos, pero alrededor del 50% de su población que ya ha estado infectada. Con el auspicio de Clorox, el cloro número 1 del Ecuador, presentamos la entrevista del día. Y bueno, continuamos. Tengo el gusto de tener al doctor Washington Alemán en la línea. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido a nuevamente los micrófonos de Radio Fuego. Hola, muy buenas tardes, Mariela. ¿Cómo estás? Siempre un gusto poder Hola, conversar doctor. contigo. ¿Sí me escuchas? Ahí lo escucho, doctor. Hola. Aquí estoy, doctor. Aquí estoy. ¿Cómo estás? Digo, buenas tardes. Siempre es un placer y gusto conversar contigo. Igual, doctor Alemán. Bueno, cuénteme en qué estadio estamos de la cuarentena. ¿Cómo vamos en relación a el virus y nuestra estadía dentro de casa y preparándonos para salir? Bueno, yo creo que en este momento la ciudad en general se ha podido disminuir la velocidad con que la pandemia venía. Hemos podido disminuir la mortalidad, que era el primer objetivo dentro de las diversas escenarios que nos habíamos propuesto. Y yo creo que estamos preparando ya el nuevo escenario. Ajá. que significa tratar de ayudar o de ver cómo se transmite, cortar la cadena de transmisión a nivel de la comunidad, para tratar de los casos que comiencen a aparecer, poderlos controlar, poderlos aislar, poderlos ayudar y poder evitar que se compliquen. Es decir, pasamos lo que se llama una fase de mitigación y de contención, para tratar de evitar evitar dentro de lo posible que hayan complicaciones y muertos. ¿Qué cantidad de contagios hay en Guayaquil, en el Gran Guayaquil, doctor? ¿Qué tasa de contagio? Ajá. ¿Qué porcentaje? Lo que pasa es que el contagio tú lo mides por una ecuación o por un término que se llama R0. Normalmente, para que tengas una idea, este virus tiene un R0 de 3. Eso quiere decir que por cada persona infectada tiene capacidad de infectar a 3 personas. Okay. Entonces, los países lo que quieren es tratar de llegar a un R0, es decir, llegar a que no transmite a ninguno. Lo que pasa es que países como los nuestros, yo creo que estamos todos muy conscientes que no vamos a tener el 100% de condiciones para poder cambiar de semáforo. La idea es tratar de tener el mínimo necesario para poderle brindar a las autoridades, para que cuando ellos tomen las decisiones, la verdad, la parte en salud sea probablemente uno de los mayores sustentos, pero estamos muy convencidos de que a veces querer llegar a tener todos los parámetros en salud probablemente es lo que uno quisiera, pero a veces es muy difícil e imposible. ¿Los hospitales siguen congestionados? ¿Siguen a full? No, los hospitales han disminuido su capacidad. El problema que tenemos es que los hospitales están recibiendo muchos pacientes que están llegando de otras provincias, de provincias hermanas, y los pacientes de Guayaquil probablemente han disminuido bastante su número considerable, su afluencia. Pero el problema que tenemos es de que provincias como Santa Elena, Manabí, donde su infraestructura probablemente también no es de lo mejor, se están derivando muchos pacientes para acá, y la red sanitaria, tanto el Ministerio de Salud como Seguro Social, me imagino que ellos tienen que aceptarlo, ¿no? Entonces claro, eso hace que probablemente su capacidad también esté casi al límite. Doctor Alemán, ¿cuál es el nuevo protocolo para tratar el coronavirus en sus diferentes estadios? Mira, yo creo que el protocolo que ha variado mucho, es decir, que ya lo conocemos. En este momento, a pesar de, como hablábamos al inicio, hace 3 meses de la pandemia, sí, existen drogas que estén certificadas o que estén estandarizadas o recomendadas. Igual los tratamientos que estamos haciendo son tratamientos por consenso, tratamientos
tratando de buscar la mejor evidencia. Así es. Y dentro de eso tenemos drogas como la hidroxicloroquina, como la ivermectina, que en este momento sabemos que su mejor empleo, su mejor indicación es tratar que mientras más rápido uno diagnostica la enfermedad, el médico evalúa si probablemente el paciente va a beneficiarse o no de alguno de los diferentes tratamientos, si no existe ninguna contraindicación, si no hay ningún efecto colateral que al paciente le pueda dar, o si no tiene ninguna interacción medicamentosa con alguna otra medicina u otra enfermedad que el paciente tiene, ¿no? Nosotros seguimos insistiendo que no se deben de automedicar, que debe de ser evaluado por algún facultativo que evalúe todo lo que te acabo de decir antes de prescribir un medicamento. Ok, pero entonces sigue siendo, es el protocolo más fiable, por decirlo de alguna manera, doctor. Es el protocolo que probablemente cuando tú le preguntas a todas las instituciones te van a decir no está recomendado. Ya. Pero sin embargo es el que todo el mundo y todos los países lo están haciendo. Ya. O sea, no está recomendado porque no están los estudios finalizados, pero no podemos esperar que finalicen los estudios porque si no se acaba la pandemia, ¿no? La inmunidad de rebaño todavía no lo consigue España. Hoy día salió esa noticia. Si todavía no lo consigue España, que estaba más infectado, pues nosotros será que la vamos a conseguir. Y no me ha contestado qué porcentaje de los guayaquileños están infectados. Lo que pasa es que el porcentaje de guayaquileños infectados es uno de los datos que necesitamos. ¿Pero no se puede hacer cálculos en relación a una muestra? Lo que pasa es que tiene que diferenciar dos cosas. Un dato es tratar de ver que todos los días cuántos pacientes nuevos son diagnosticados de COVID. Okay. Ese dato tiene que dárnoslo el INSPI, porque ese es un dato que para nosotros es valioso. Pero tiene que recolectar información de todos los laboratorios, porque todos los laboratorios están haciendo, pues, ¿no? Claro, es que por eso te digo, esos son los datos que necesitamos y que nos faltan muchas veces para seguir armando todas las variables necesarias para poder ser entregadas a las autoridades. Okay. No es lo mismo que tú un día diagnostiques 100 pacientes y en otro día tú diagnostiques 10 pacientes. Una cosa es que tú hagas un PCR para un diagnóstico y otra cosa es que tú hagas un PCR porque haces un control después de 2 o 3 semanas. Exacto. Entonces una cosa es para diagnóstico, otra cosa es para seguimiento. Gran parte de los laboratorios privados de Guayaquil, los pacientes van por cuenta de ellos, gran parte. Gran parte. Pero es por hacerse un control. Exacto. Pero nosotros necesitamos es lo del INSPI, que son los que recién se diagnostican, para poder tener una idea de la cantidad de pacientes diagnosticados cada día. ¿Y el INSPI se está moviendo, doctor, o está un poquito en stand-by? Sí pueden tener el INSPI, esos datos que ustedes necesitan. Lo que pasa es que lastimosamente el INSPI tiene un retardo en la entrega de resultados. ¿De cuánto tiempo? Mira, tenía un retardo de casi hasta de 10 días. ¿Ya? Estamos tratando, y ellos también están comprometidos, uno los entiende, que están abarrotados, están sobresaturados de muestras de todas partes, pero yo creo que se iban a poner medio al día más rápido para tratar de tener estos resultados que para nosotros es uno de los más importantes. Claro, el otro día hablando con un doctor, pues hacíamos una cuenta en relación a cuántos fallecidos, un muestreo del 33% que salieron positivos, que lo dijeron en los periódicos de acuerdo a pues un muestreo que había hecho el municipio y tal, y pues multiplicándolo por ciertas cifras que no me preguntaría, pero salía que si Guayaquil tiene 2.300.000 habitantes más o menos, podía ser que estén ya contagiados más del 50%. ¿Eso puede ser o es pues un dato demasiado al ojo? No, yo creo que más o menos son las cifras que manejamos. El Ministerio de Salud, si bien es cierto, no es la cifra oficial, pero es la que conocemos. Cuando ellos hicieron las PCR a habitantes de Guayaquil, se calcula que ellos calculan el 60%, ¿no? Sin estudio del municipio, que si bien es cierto, el resultado de la muestra fue 33%, pero ese resultado no tiene que agregarle casi un 20% de falsos negativos. Es decir, que estamos hablando casi del 50%. Es decir,
Creemos que Guayaquil tiene que andar alrededor, un número más, un número menos, pero alrededor del 50% de su población que ya ha estado infectada. Lo que necesitamos saber si es que las personas infectadas, hay un término médico que se llama si esa inmunidad va a ser permanente o transitoria. Eso es lo que todavía no sabemos. ¿Y sabe qué otro? Eso es lo que creemos Uh-huh. y lo que los estudios iniciales, sobre todo los españoles, nos están diciendo que sí va a haber inmunidad. El Mont Sinaí lo dijo hace 2 días. ¿Perdón? El Hospital Mont Sinaí se pronunció sobre eso y dijo que sí habría la posibilidad de que haya inmunidad casi en un 98%. Por eso te estoy diciendo, Ajá. creemos que va a haber inmunidad. Ajá. Lo que no sabemos si esta inmunidad va a ser transitoria o va a ser permanente, Uh-huh. porque recién llevamos 5 meses con esta enfermedad. Ahí está usted Entonces, totalmente. eso tenemos que darle tiempo para ver si qué tiempo dura esta inmunidad. Claro, en Wuhan acaban de aparecer 2 casos más y yo no sé si eso fue fake news o fue una realidad, no lo sé. O sea, me pareció tan extraño, ¿no? Por eso, o sea, yo creo que este es un virus que todavía nos sigue dando sorpresas. Ajá. Es probable que sepamos muchas cosas, pero también hay muchas preguntas que nos faltan respuestas. Doctora, que la vamos a ir averiguando en el camino. Exacto, y usted ha sido una figura importantísima dentro de esta pandemia, doctor, quiero decirle, realmente, y qué gusto haberlo tenido yo desde el principio, usted, pues en los micrófonos de fuego. Doctor, hay algo que está pasando muchísimo con los pacientes, que siguen saliendo positivos por 3 semanas, 4 semanas, 50 días. ¿Qué está pasando? Porque antes tuvieron el COVID y la gripe y el malestar a finales de marzo. Y resulta que estamos mayo y continúan saliendo positivos. ¿Qué pasa? ¿Por qué? Y esto es recurrente. Me lo preguntaron en Instagram cuando dije que yo lo iba a entrevistar a usted. Dígale por qué. O sea, yo tuve la gripe hace tiempo, sin embargo sigo saliendo positivo. Es una desesperación porque si sales positivo, eres agente de contagio todavía, pues, ¿no? A ver, yo creo que es muy buena tu pregunta. Es muy buena tu pregunta porque siempre los médicos y sobre todo los infectólogos siempre le decimos a los pacientes que nosotros vemos pacientes y no vemos exámenes. Porque si viéramos solo exámenes, probablemente la computadora nos ganaría, porque los exámenes hay que interpretarlos. Hacerte un examen, ya sea por PCR o por serología, siempre va a necesitar hacer una historia clínica al paciente para poder interpretar el examen. El examen no es que a mí me dice qué es lo que un paciente tiene. El examen me confirma lo que el médico piensa. Los exámenes positivos, sobre todo de PCR, uno tiene que diferenciar lo que se llama el ser infectante, ¿no? Hay que diferenciarlo con restos de virus no infectantes. El estudio de PCR es un estudio que te identifica el material genético, en este caso del virus, pero que no te identifica si el virus está vivo o si el virus está muerto. Este resultado lo único que te dice es que el virus está. Te voy a poner un ejemplo para que por ahí tanto vos como tu radioescuchas a la final sea un poco más, que los médicos seamos a veces un poco más comprensivos, que nos podamos hacer entender. Sí. Cuando se quiso investigar la muerte de Simón Bolívar, que tiene ya varios años de muerto, tuvieron que hacer una PCR y detectaron que él se murió por tuberculosis. Porque tú imagínate los años que tiene de muerto. Claro. Y todavía detectaron que su causa de muerte fue tuberculosis. Eso quiere decir que la PCR, a mí lo que me sirve para hacer diagnóstico, pero no me sirve para saber si ese germen todavía infecta o no infecta. Por lo tanto, la persistencia en gran parte de las veces de estudio de PCR positivo, uno tiene que preguntar y hacer una historia clínica al paciente. Porque si el paciente tiene más de 14 días sin ningún síntoma, es decir, con una mejoría evidente, una PCR positiva uno debería de tomarla como que fuera un resto de virus o probablemente con virus que ya no infecta. Por eso es que normalmente uno no hace rutinariamente prueba de PCR de control. Y lo que muchas veces tiene que hacer
son pruebas serológicas cuantitativas. ¿Cuáles son esas, doctor? ¿Las rápidas? La prueba, la que le llaman pruebas rápidas, pero hay unas que se llaman cuantitativas, es decir, que te miden la cantidad de inmunoglobulina M y G para saber cuál de las dos es la que está predominando. Claro. Porque si predomina la G, quiere decir que la enfermedad está cada vez más alejada y lo que te está diciendo es que ese paciente ya está entrando en lo que se llama una memoria inmunológica. Lo que está entrando es en un recuerdo. ¿Y y contagia en ese momento? No, ya no contagia. Ya. Eso solamente son para establecer el momento de su estadio. Si el paciente llegase a tener síntomas respiratorios en los últimos 14 días, como tos, como pérdida de olfato, como pérdida de gusto, como fiebre, como dificultad respiratoria, y tengo una inmunoglobulina G o M positiva, más importante es saber que tiene síntomas de las últimas 2 semanas, para yo sospechar y saber que ese paciente todavía tiene una enfermedad que no termina de resolverse. Personas que tienen síntomas después de 1 mes o 2 meses, es probable que uno tenga que buscar otra causa. No tenemos que seguir pensando que tiene que ser lo mismo. En este momento hay muchos pacientes, muchas personas que tanto por la cuarentena, por el uso de cloro, por el uso de mascarillas, hay una alta tasa de reacciones irritativas en la garganta que probablemente están presentando cuadros de dolor de garganta, de rinitis, que lógicamente todas las personas se asustan como normalmente puede ser, ¿no? Pero yo creo que necesitan tratar de establecer si esta causa no necesariamente es por el COVID. Sí, pueden ser otras causas no infecciosas. ¿Sabe lo que pasa, doctor? Que ahorita las pruebas que tienen más acceso son las pruebas rápidas, ¿ok? Las cuantitativas, como usted las llama, que tienen el IgG y el IgM, ¿no? Si el virus está todavía y si ya creó inmunidad. El problema es que mucha gente me ha preguntado a través de redes sociales por qué simplemente sale la rayita de en medio, que es como se manejan las pruebas, por lo menos algunas, tenue, que es donde todavía está el virus, pero no tiene ningún síntoma de nada, huele perfecto, no tiene dolor de garganta, nada. Sin embargo, esa rayita donde dice que sí tiene virus, ¿ok? Está tenue en la mitad y todavía no tiene una raya que diga que tiene inmunidad. ¿Cómo? Muchas pruebas están saliendo así. ¿Cómo podemos interpretarla? Lo que pasa, Mariela, es que hay que tener mucho cuidado porque la cantidad de pruebas, que no existe ningún control de calidad, es terrible. Tú en este momento encuentras venta de pruebas hasta en caguanes de la casa. Sí. Entonces, la calidad de las pruebas, probablemente hay que tener mucho cuidado. Hay que buscar sitios o pruebas que sean de... Mira cómo España e Italia han devuelto millones de pruebas por ser de mala calidad. Entonces, lo primero que uno tendría que decirle a la persona es que traten de evitar ir a realizarse exámenes porque yo creo que me lo voy a hacer. Traten de conversar con su médico, traten de conversar con su médico de cabecera, porque los exámenes hay que hacerlo con una relación clínica, con una historia clínica básica, para que cuando se haga el examen el médico le ayude a interpretarla. Esto no es lo que el laboratorio le dice, si sale esto es esto, si sale lo de acá es lo de allá. Las pruebas rápidas son pruebas que todavía la propia Organización Mundial de la Salud ha puesto en duda su verdadero rol, porque probablemente tiene muchas tasas de falsos positivos, falsos negativos, calidad de las pruebas, interpretación. Yo no quiero confundir. Lo único que trato es de que la ansiedad no nos lleve a tratar de realizarnos exámenes masivos y probablemente después no sabemos cómo interpretarlo y no sabemos la calidad de la prueba que me han hecho, ¿no? Doctor, muchas gracias. Yo creo que esa es una excelente explicación. Pues, doctor, las zonas calientes de Guayaquil, ¿sigue siendo el sur? ¿Las zonas donde hay más virus? No me malinterprete la pregunta.
Mira, en este momento sabemos Se emocionó el doctor. A ver, ¿qué pasó? Sabemos que la zona del sur de Guayaquil y la zona del norte de Guayaquil es donde tenemos todavía un virus comunitario con un alto número, y es donde estamos poniendo todas las herramientas para tratar de poder ayudar a cortar la transmisión y a contener, y como te decíamos al principio, ahorita la lucha y que no se nos muera nadie más, ¿no? La lucha es tratar de, como las guerras, evitar que se mueran lo menos posible. Ok. Doctor, otra pregunta ya para finalizar, le juro. ¿Cómo podemos integrar a los adultos mayores al hogar? Eso también me lo preguntaron en redes sociales, porque hay mucha separación, ¿no? El otro día alguien me decía, mi mamá está solita en su casa, solita, y yo no puedo ir a verla, ella se hace todo y tal, ¿no? ¿Le cogió allá? Yo creo que lastimosamente este sí es un tema muy sensible. Es muy sensible. Porque probablemente no va a existir una recomendación absoluta. Uh-huh. Es probable que si tú dices que vayan, luego te dicen que tú dijiste que vayan, uh-huh. Y si dijiste que no vayan, se deprimen porque no vayan. Entonces yo creo que en esto hay que ser muy dinámicos, ¿no? Yo creo que vamos a tener que aprender a convivir con el virus, a cambiar nuestra vida y nuestra forma diaria de lo que hacíamos. Y yo creo que aquí hay dos términos que tenemos que utilizar y ponerlo en práctica. Una es el distanciamiento social. O sea, lo que tenemos que tratar de hacerle entender a nuestros mayores, a nuestros viejitos, es que yo no voy a poder abrazarlos, yo no voy a poder besarlos, yo voy a poder estar frente a ellos con 2 metros de distancia, utilizando una mascarilla y tratando de dar mucho amor a distancia. Eso es lo que tenemos que tratar de que nos quede claro, y es probable que muchos de nuestros viejitos de estos se les haga muy duro entenderlo, pero eso nos va a tocar a quienes todavía tenemos, ¿no, verdad?, algunos de nuestros padres o familiares, para poder explicarles que lastimosamente el abrazo, el beso, los mimos, los nietos que se sientan en la falda de los abuelos, lastimosamente esas escenas cariñosas que todos estábamos acostumbrados, son las que probablemente van a tener que ir desapareciendo o disminuyendo. Si yo quiero traer a mi viejito a la casa, tiene que quedar claro que yo tengo que sentarme al lado de él con un mínimo 1 o 2 metros de distancia, que tengo que tratar de colocarme una mascarilla, que si nos sentamos en la mesa, ¿no? Pero todo eso tenemos que hablar con ellos para que no se sientan discriminados, uh-huh. Porque hay otra enfermedad que se llama la discriminación, que si ellos no se les explica bien, probablemente pueden pensar que ellos son el problema. Entonces, y el segundo es la higiene respiratoria, ¿no? El tratar de que si ellos pueden usar mascarillas, o si yo puedo usar mascarilla, el familiar usa mascarilla, es por la seguridad de ellos. Y si yo tengo problemas respiratorios, de tos, de irritación, ahí sí preferible es tratar de no visitarlos hasta que yo esté mejor. Así es. Pero tenemos que poner en práctica el distanciamiento social y la higiene respiratoria, ¿no? No hay duda, así es lo que toca. Doctor, ¿la vacuna? Lastimosamente todavía creemos que no la tenemos para un corto tiempo. Creo que todavía va a durar varios meses más. Pero Oxford no estaba ya haciendo pruebas con humanos, o sea, ya era algo en vivo, o sea es prueba con humanos, pero tenemos que ver cómo responden, ¿no? Ajá, sí. O sea, no necesariamente el hecho de que ya tengas una vacuna no significa que ya está para comercializarla. Uh-huh. Primero tenemos que la vacuna puede estar, pero de ahí vienen los estudios para ver si es que su eficacia es adecuada o no. Claro, pero eso es largo, doctor. Entonces, ¿perdón? Eso es largo. Por eso te digo que esto creemos que todavía demora varios meses, creemos que hasta fin de año, probablemente, ojalá, el tiempo nos ayude para poder tener mejores noticias. Doctor, me encanta tenerlo siempre en Radio Fuego. Gracias por contestarnos y que le vaya súper bien, doctor. Espero poder tenerlo en las próximas semanas y seguir conversando de este tema que es de interés mundial. Gracias, doctor. Un abrazo de todo corazón y a la distancia. Gracias al auspicio de Clorox, el cloro número 1 del Ecuador, hemos presentado la entrevista del día.